logros más importantes de la ingeniería en el siglo XX ha sido sin duda el automóvil. Los primeros prototipos se crearon a finales del siglo XIX, pero no fue hasta la primera década del XX donde el público empezó a mirarlos como algo útil. El automóvil recorre las tres fases grandes en los medios de propulsión: vapor, electricidad y gasolina. Y también hablaremos de las nuevas tecnologías que están surgiendo en la industria y lo mezcla como algo híbrido, que lo conoceremos como ingeniería electromecánica, o lo trataremos de esa forma. A finales del siglo XVIII, de la mano del desarrollo de la ingeniería mecánica, los ingenieros empezaron a crear máquinas capaces de facilitar la movilidad de las personas y dejar de lado la tracción a sangre. Así empezó la creación de los primeros prototipos de automóviles de la historia, que se crearon en 1766. Estos estaban propulsados a base de vapor. El Fardier de Cugnot, o carro de Cugnot, concebido en 1766 con fines militares para arrastrar piezas de artillería, es considerado como el primer automóvil de la historia. Se atribuye como pionero del invento al empresario y químico escocés Robert Anderson, quien inventó el primer vehículo eléctrico hacia 1839. Su prototipo no era más que la evolución natural de un carruaje, pero alimentado por celdas eléctricas. El primer motor eléctrico de corriente continua, fabricado con fines comerciales, fue construido y patentado en 1837 por Thomas Davenport. Usó una batería conectada a un conmutador para suministrar corriente al sistema. Cuando accionó el interruptor, el dispositivo giró y creó así el primer motor eléctrico. Pero debido al alto coste de energía de la batería prima, los motores no resultaban rentables y Davenport acabó en la ruina. El problema fue entonces la fuente de energía, la batería. El primer motor a combustión interna fue creado en 1860 por un ingeniero belga. El mismo solamente podía utilizar el 3% de la energía producida. Actualmente, los principales motores utilizados en vehículos son el motor Otto, desarrollado en 1876, y el motor diésel, desarrollado en 1897. Los ingenieros fueron desarrollando cada vez más la potencia de los motores, ya que estos pasaron de tener un solo cilindro y 2 caballos de fuerza a tener más de 16 cilindros y más de 1000 caballos de fuerza actualmente. También la eficiencia de los mismos fue en aumento, ya que de tan solo aprovechar el 3% de la energía del combustible, actualmente los motores a gasolina tienen una eficiencia del 30% y los motores diésel tienen una eficiencia del 40%. Otra innovación que empezó a aparecer fue la de los sobrealimentadores. El primer vehículo a combustión interna patentado fue el de Benz en 1889, el cual era básicamente un triciclo propulsado por un motor monocilíndrico, el cual tenía una potencia de 2 caballos de fuerza. A partir del automóvil de Benz, la producción de vehículos fue en aumento, pero la misma era muy lenta y costosa. No fue hasta 1908 cuando Henry Ford introdujo la cadena de montaje, la cual fue un gran hito en la ingeniería industrial, ya que pasaron de construir vehículos en 12 horas a tardar tan solo 93 minutos. El sistema antibloqueo de frenos, ABS, es un sistema que evita que los frenos se bloqueen a la hora de una frenada de emergencia para evitar posibles accidentes y poder controlar el vehículo de mejor manera. El primer vehículo que montó este sistema, patentado por Bosch, fue un Mercedes-Benz del año 1978. El cinturón de seguridad es una de las cosas en la actualidad que más protege nuestra vida. Fue creado por Nils Bohlin, un ingeniero sueco que fue contratado por Volvo, empresa a la cual el CEO había perdido un familiar previamente en un accidente de tránsito, aunque este haya llevado un cinturón simple de seguridad puesto. No el mismo que conocemos hoy de 3 puntas, sino un cinturón que iba en el abdomen. Entonces Bohlin se puso manos a la obra y desarrolló el cinturón de 3 puntas tal y como lo conocemos hoy en día. Volvo rápidamente lo patentó, pero 3 años después sacó la patente para que todos los vehículos puedan utilizar este cinturón de seguridad. El control de estabilidad es algo introducido al mercado en 1995. Este sistema mide varios parámetros para poder cumplir su función, como la velocidad de giro de cada rueda, el ángulo de giro, la aceleración lateral, longitudinal, entre otras cosas. Cuando el sistema detecta que una rueda está perdiendo fricción, automáticamente interviene aplicando frenos
selectivos a cada rueda para poder recuperar tracción y estabilidad en el vehículo. Hablemos de las airbags. En caso de producirse una colisión, las airbags van a actuar como acolchado entre el conductor y la placa de impacto para asegurar su seguridad. Esto fue introducido en los Mercedes clase S, aproximadamente en el año 1981. La carrocería de deformación programable es un sistema introducido para que el vehículo absorba la mayor cantidad de impacto posible a la hora de una colisión. Esto mediante pliegues, agujeros a lo largo de la carrocería que hacen que ésta ceda ante un choque y absorba la mayor cantidad de fuerza del impacto, llevando la menor cantidad de fuerza posible al conductor o pasajeros. El turbocompresor, creado en 1905, es un elemento muy común en los motores de hoy en día, ya que se encuentra presente en la mayoría de los motores diésel. El turbo es una de las varias opciones para sobrealimentar el motor y así conseguir un aumento de la potencia del mismo. Los supercargadores son otro tipo de sobrealimentador utilizado en vehículos para el aumento de la potencia de los mismos. Fue creado en el 1900 y su principal virtud es la entrega inmediata de la potencia al motor. Los primeros vehículos, como vimos, fueron construidos más que nada a base de madera y metal, y mientras fueron evolucionando entraron más los metales. Llegó el acero, el aluminio, la fibra de vidrio y la fibra de carbono, por ejemplo. La diferencia entre estos son dureza, flexibilidad, peso, más que nada, ¿sí? La dureza podemos determinar, por ejemplo, el aluminio como un metal no tan resistente, pero muy ligero. En cambio, al acero, todo lo contrario, un metal muy resistente, pero poco ligero. La fibra de carbono, lo que tiene interesante es que es un material bastante resistente y muy ligero. La fibra de vidrio, en todo caso, es como un equilibrio, pero también es muy ligero. A partir de la década de 1990 hubo un resurgimiento del interés en los autos eléctricos, impulsado en parte por preocupaciones ambientales y la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles. El verdadero punto de inflexión para los autos eléctricos ocurrió a principios del siglo XXI, con el lanzamiento del Tesla Roadster. En 2008, por parte de Tesla Inc., el Roadster demostró que los autos eléctricos podían ser atractivos, de alto rendimiento y prácticos para el uso diario. En las últimas décadas, el avance de la tecnología de baterías, así como las preocupaciones ambientales y las regulaciones gubernamentales, han llevado a un rápido aumento de la popularidad y la disponibilidad de vehículos eléctricos. Estos vehículos también cuentan con motores eléctricos, pero, a diferencia de los otros, estos no se recargan mediante un enchufe. En su lugar, disponen de unos tanques de hidrógeno que mezclan dicho gas con oxígeno para generar la propulsión del vehículo. El proceso electroquímico resultante de mezclar oxígeno e hidrógeno se produce en la pila de combustible y genera energía eléctrica además de agua, mientras la electricidad resultante se almacena en las baterías para ir nutriendo el motor. El agua restante en forma de vapor se expulsa. Efectivamente, los autos de hidrógeno solo emiten vapor por el tubo de escape. A un auto se le denomina híbrido cuando es impulsado por dos motores que pueden ser de distinta naturaleza, por ejemplo, un motor de combustión interna y hasta dos motores eléctricos. Con esta configuración, un auto híbrido puede aprovechar ambas fuentes para obtener energía y moverse de forma económica y con un excelente rendimiento. Cabe mencionar que los vehículos híbridos pueden circular tanto en combinación de ambos motores o en forma puramente eléctrica. ¿Cómo funciona? Una de las principales características que distingue a un auto híbrido es su tecnología para gestionar de forma inteligente la potencia y el tipo de propulsión a utilizar.